El territorio asignado a los clanes de la tribu de Judá abarcaba las tierras comprendidas hasta la frontera de Edom, incluyendo el desierto de Sin en el sur. La frontera sur, que partía de la bahía ubicada al extremo sur del Mar Muerto, salía hacia el sur de la Cuesta de los Escorpiones, cruzaba hacia el desierto de Sin y continuaba hacia Cades Barnea, al sur. De allí seguía por Jezrón, subía hacia Adar, daba la vuelta hacia Carcá, continuaba por Asmón y salía hacia el torrente de Egipto, para terminar en el Mediterráneo. Esta es la frontera sur de Judá. La frontera oriental la formaba el Mar Muerto, hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte se iniciaba en la bahía de la desembocadura del Jordán y subía por Bet Joglá, continuando al norte de Bet Arabá, hasta la peña de Boán, hijo de Rubén. Subía luego hacia Debir desde el valle de Acor, y giraba hacia el norte en dirección a Gilgal, al frente de la cuesta de Adumín, al sur del valle. Seguía bordeando las aguas de Ensemes, y llegaba a Enrogel. Continuaba hacia el valle de Ben-Hinón, al sur de la cuesta de la ciudad Jebusea, es decir, Jerusalén. Ascendía a la cumbre de la loma al oeste del valle de Hinón, al norte del valle de Refayín. De aquella cumbre la frontera se dirigía hacia el manantial de Neftoaj, seguía por las ciudades del monte Efrón y descendía hacia Balá, también llamada Kiriat Yarín. De allí giraba al oeste de Balá y se dirigía hacia el monte Seir, bordeaba por el norte las laderas del monte Yarín, llamado también Quesalón, y descendía hacia Bet Semes, pasando por Timná. Después seguía por la parte norte de las cuestas de Ecrón, giraba hacia Sicrón, rodeaba el monte Balá y llegaba hasta Jabnel. La línea fronteriza terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental la formaba la costa del mar Mediterráneo. Estas son las fronteras de los territorios asignados a la tribu de Judá y sus clanes. De acuerdo con lo ordenado por el Señor, Josué dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción del territorio asignado a Judá. Esa porción es Kiriat Arba, es decir, Hebrón. Arba fue un ancestro de los anaquitas. Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac: Sesai, Ahimán y Talmai. De allí subió para atacar a los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Entonces Otoniel, hijo de Kenaz y hermano de Caleb, la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó, convenció a Otoniel de que pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb dio a su hija manantiales en las zonas altas y en las bajas. Esta es la lista de los territorios que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá. Las ciudades sureñas de la tribu, ubicadas en el Negev, cerca de la frontera con Edom: Capsel, Eder, Jagur, Quiná, Dimoná, Adadá, Sedes, Hazor, Itnán, Sif, Telén, Bealot, Hazor Hadatá, Keriot, Jezrón, conocida también como Hazor, Amán, Semá, Moladá, Hazar Gadá, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba y sus aldeas, Balá, Ijin, Esen, El Tolad, Kesil, Jormá, Siclag, Madmana, Sansaná, Lebaot, Silgin, Allín y Rimón, es decir, un total de 29 ciudades más las aldeas que las rodeaban. En la llanura, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganín, Tapuaj, Enam, Jarmut, Adulán, Soco, Aseca, Saharayín, Aditayín, Gederá, es decir, Gederotayín. Fueron 14 ciudades con sus aldeas: Senán, Hadasá, Migdalgad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Nuamá y Maquedá, es decir, 16 ciudades con sus aldeas. Libná, Éter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keilah, Aksib y Maresá, es decir, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón, con sus pueblos y aldeas. De allí al mar,
todo el territorio colindante con Asdod, junto con sus aldeas. Asdod, con sus pueblos y aldeas, y Gaza, con sus pueblos y aldeas, hasta el torrente de Egipto y la costa del mar Mediterráneo. En la región montañosa, Samir, Jatir, Soco, Daná, Kiriat Saná, conocida como Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Olón y Giló, es decir, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Dumá, Esán, Yanún, Bet Tapuaj, Afecá, Umta, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, es decir, 9 ciudades con sus aldeas, Maón, Carmel, Sif, Yutá, Jezreel, Jogdeán, Sanoa, Caín, Gibea y Timná, es decir, 10 ciudades con sus aldeas, Jalhul, Betsur, Gedor, Marat, Betanot y el Tecón, es decir, 6 ciudades con sus aldeas, Kiriat Baal, o Kiriat Yarín, y Rabá, con sus aldeas, en el desierto, Bet Arabá, Midín, Secacá, Nibsán, la ciudad de la sal y Engadi, es decir, 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos, así que hasta el día de hoy, estos viven allí junto con los descendientes de Judá. El territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el río Jordán, al este de los manantiales de Jericó, y de allí ascendía hacia la región montañosa de Betel, a través del desierto. De Betel, es decir, Luz, continuaba hacia el territorio de los arquitas hasta Atarot, descendía hacia el oeste al territorio de los jafletitas, hasta la región de Bet Jorón de abajo y Geser, y terminaba en el mar Mediterráneo. Así fue como las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, recibieron como herencia sus territorios. Este es el territorio que recibieron la tribu de Efraín y sus respectivos clanes. En el lado oriental, sus límites se extendían desde Atarot Adar hasta Bet Jorón de arriba, y llegaban hasta el mar Mediterráneo. En Micmetat, que está al norte, hacían una curva hacia el oriente rumbo a Tanat Siló, y de allí llegaban a Janoa. Descendían de Janoa hacia Atarot y Nará, pasando por Jericó hasta llegar al río Jordán. De Tapuaj, la frontera seguía hacia el occidente rumbo al arroyo de Caná, y terminaba en el mar Mediterráneo. Este es el territorio que recibió como herencia la tribu de Efraín por sus clanes. El territorio también incluía las ciudades y sus respectivas aldeas que se encontraban en el territorio asignado a la tribu de Manasés. Los efraimitas no expulsaron a los cananeos que vivían en Geser. Les permitieron vivir entre ellos, como sucede hasta el día de hoy, pero los sometieron a la esclavitud. También a la tribu de Manasés se le asignó su propio territorio, porque él era el primogénito de José. A Maquir, primogénito de Manasés y antepasado de los galaaditas, se le concedió Galaad y Basán, por ser hombre de guerra. Los demás clanes de la tribu de Manasés también recibieron sus territorios: Abieser, Helec, Asriel, Siquén, Éfer y Semidá. Estos eran descendientes de Manasés, hijo de José. Sucedió que Zelofejad, hijo de Éfer, hijo de Galaad, hijo de Maquir e hijo de Manasés, solo tuvo hijas, cuyos nombres eran Mahlá, Noa, Joglá, Milca y Tirsá. Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes de Israel, y dijeron: El Señor ordenó a Moisés que nos diera tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces Josué hizo tal como el Señor había ordenado. La tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al lado oriental del Jordán. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Galaad fue asignada a los otros descendientes de Manasés. El territorio de Manasés abarcaba desde Aser hasta Micmetat, ubicada al este de Siquén. De allí la frontera seguía hacia el sur, hasta las tierras pertenecientes a los habitantes de En-Tapuaj. A Manasés le pertenecían también las tierras de Tapuaj, pero la ciudad de Tapuaj, ubicada en los límites de Manasés, era de los descendientes de Efraín. La frontera continuaba hacia el sur, por el lado norte del arroyo de Caná,
hasta llegar al mar Mediterráneo. En esa zona, varias ciudades de la tribu de Efraín se mezclaban con ciudades pertenecientes a Manasés. Los territorios del sur pertenecían a Efraín, y los del norte, a Manasés. El territorio de Manasés llegaba hasta el mar Mediterráneo, y bordeaba, por el norte, con la tribu de Aser, y por el este, con la de Isaacar. Dentro de las fronteras de Isaacar y Aser, la tribu de Manasés tenía las siguientes ciudades con sus poblaciones: Betseán, Ibleam, Dor, Endor, Tanak y Megido. La tercera ciudad de la lista era Nafot. Los miembros de la tribu de Manasés no pudieron habitar estas ciudades, porque los cananeos estaban decididos a vivir en ellas. Cuando los israelitas se hicieron fuertes, redujeron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente de esas tierras. Las tribus de José reprocharon a Josué: ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos, y el Señor nos ha bendecido ricamente. Entonces Josué respondió: ya que son tan numerosos, y encuentran que la región montañosa de Efraín es demasiado pequeña para ustedes, vayan a la zona de los bosques que están en territorio fereceo y refaíta, y limpien el terreno para que habiten allá. Los descendientes de José replicaron: la región montañosa nos queda muy pequeña, y los cananeos que viven en el llano poseen carros de hierro, tanto los de Betseán y sus poblaciones, como los del valle de Jezreel. Pero Josué animó a las tribus de Efraín y Manasés, descendientes de José: ustedes son numerosos, y tienen mucho poder. No se quedarán con un solo territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Limpien esa región, y ocúpenla hasta sus límites más lejanos. Y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro, y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar.